Muy buenas a todos, sean bienvenidos al siguiente video de Física para Todos. Como se había prometido, en esta ocasión vamos a tratar un asunto muy particular, la relación que puede existir, o mejor dicho, que existe entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Pues bien, comenzamos. Veamos este caso en particular. Tenemos dos placas conductoras muy grandes, poseen un potencial más V sub 0 y menos V sub 0. Estamos viendo una fotografía, una vista lateral, pero básicamente las placas son de gran tamaño y en palabras coloquiales son de tamaño infinito. Adicional, se ha colocado una pequeña esfera conectada a tierra y dicha esfera se encuentra en equilibrio, o sea, está en reposo, tal como se muestra en la figura. Ojo, está en reposo, a pesar de que está en presencia de un campo eléctrico. Dicha esfera posee una masa m y un radio r, y el hilo que la conecta es conductor. Determinar el valor mínimo de V sub 0, en este caso del potencial, que hará que la esfera deje de estar en reposo. Pues bien, aquí hay ciertos matices, ciertas consideraciones que hay que realizar. Primero, tal como se había indicado, en esta sección de aquí tenemos un campo eléctrico. 12 segundos después. Sabemos que la configuración es tal de que es un campo eléctrico constante, porque ya hemos visto en capítulos anteriores de la ley de Gauss que el campo eléctrico generado por una placa ya es conocido y depende simplemente de la densidad de carga superficial. En este caso, el campo neto sería simplemente una expresión conocida, pero más allá de expresarlo en densidad de carga, podríamos expresarlo ya directamente en la relación que existe entre el potencial y el campo eléctrico. Sí, considerando esto, usted sabe que la definición entre dos puntos de interés va a ser igual al negativo entre esta situación conocida, ¿no? Más sin embargo, si el campo eléctrico es constante, sale de la integral y procedemos a hacer directamente campo por distancia, ¿no? El dl a menos b o b menos a, eso es básicamente la distancia. O sea, recordando un concepto básico, aplicable solo y exclusivamente cuando el campo es constante, como lo tenemos en esta situación. A pesar de que el problema no lo indica, ya nuestra experiencia en configuraciones de este tipo nos lo informa. Tampoco te emociones ya. Pues bien, expresando este campo de una manera conocida, o en palabras ya de variables según el problema, tenemos lo siguiente, ¿no? Sería que la diferencia de potencial, es decir, V sub 0 menos V sub 0, tiene que ser igual al campo por dicha distancia. O dicho de otra manera, que el campo eléctrico constante que va a haber en esta región de aquí, pues va a ser igual a 2 veces V sub 0 para la distancia d. Un campo eléctrico constante. Pues bien, hasta ahí nada del otro mundo, algo muy sencillo que analizar. La cuestión es la esfera. El problema es la esferita. ¿Por qué? Porque inicialmente, si la esfera tuviera carga, sería imposible que la esfera estuviera tal como se muestra en la figura. En este preciso momento, así tal como está, la carga neta de esa esfera tiene que ser 0, porque si no lo fuese, obligatoriamente, Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. si la carga neta no fuese 0 o fuese diferente de 0, se vería obligada a experimentar una fuerza eléctrica, ya sea en dirección del campo eléctrico o en dirección contraria según la carga neta de la esfera, por supuesto, y sería imposible que estuviera en equilibrio, pero lo está por ahora. Entonces,
¿Qué sucede si nosotros incrementamos el valor de B sub 0? Si B sub 0 comienza a incrementarse, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que, a diferencia de todos los demás problemas que se han desarrollado en clase o en libros y demás, aquí hay una particularidad. El hilo que conecta a la esfera es conductor y de paso la esfera, gracias al hilo, está conectada a tierra, ¿sí? Y nosotros sabemos que la tierra es un sumidero de electrones. Entonces, a medida que el potencial B sub 0 vaya subiendo, ¿sí? Poco a poco, no es, ojo, no es que los protones van a ir hacia la esfera. Nosotros sabemos que eso es imposible. En carga electrostática, en este capítulo, los protones no se mueven, la fuerza nuclear fuerte no lo permite, sino más bien son los electrones los que se van a ir hacia la esferita. Con esa premisa de poco a poco, va a haber una carga neta diferente de cero, va a haber una carga neta negativa, y debido a esa situación, pues la fuerza eléctrica va a comenzar a perturbar la esfera y hacer que ésta se mueva. Realizando un bosquejo adecuado de lo que está pasando por la esferita, tendríamos lo siguiente. Tenemos la pequeña esfera, decimos que va a tener una carga neta negativa, pues en este caso la fuerza eléctrica va en dirección al campo eléctrico y sería más o menos una situación así. En videos anteriores les he manifestado lo siguiente. A veces, para poder solucionar un problema o para poder evitar una situación, más bien hagamos lo contrario. Forcemos a que esa situación suceda y veamos qué variables o qué condiciones hay que cumplir para que dicha situación suceda y así poder evitarlo. Dicho de otra manera, pues bien, vamos a considerar que este ángulo θ es extremadamente pequeño. Por tal motivo, esta pequeña distancia x que se movió la carga es muy pequeña. Si este es el alambre, longitud L, tenemos esa situación de ahí correspondiente. Por supuesto, aquí hay que hacer una prolongación más para cerrar el triángulo rectángulo y tener una hipotenusa que poco o nada me interesa por ahora. La sumatoria de fuerzas es interesante en este problema, ¿no? Recordará usted el típico ejercicio clásico de dinámica. Tenemos la fuerza eléctrica, la tensión, el peso, etcétera. Oye, despacio, cerebrito. Véase, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo aquí. Tenemos la masa por la gravedad, la tensión en X, por supuesto, la tensión en Y la fuerza eléctrica. Ojo, este valor ya explicamos que la fuerza eléctrica nació debido a que estamos asumiendo, ¿sí? Estamos asumiendo que B sub 0 llegó a un punto tal que perturbó a nuestra partícula pequeñita, a nuestra pequeña esferita, ¿no? Una perturbación que hizo que se mueva un ángulo θ con respecto a la vertical, con respecto a la posición original, pero básicamente tiende a ser. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas y demás, nos vamos a estrellar con un problema. ¿Cuál es ese problema? Sabemos que la fuerza eléctrica por definición va a depender de la carga y va a depender del campo. Ya tenemos el campo, pero no tenemos la carga. Ahí tenemos un problema. No tenemos la carga. Pues bien, entonces nos vamos a apoyar de una situación muy específica. Si yo llamo a este punto punto A y a este punto punto B, me voy a apoyar en la teoría básica. TA, potencial de A menos el potencial de B, en este caso tiene que ser igual al campo eléctrico por la distancia. En esta situación debería ser el campo por X. Como ya es bien sabido, si ya estamos en esta situación, es porque la esferita ya tiene una carga neta negativa. Pues bien, y es algo que nosotros ya sabemos, ¿no?
Resulta, pues, que justamente en este momento el potencial en el punto B, cuando está estacionario, ese potencial es cero. ¿Por qué es cero? Porque recordar que ahí, cuando estaba estacionaria, la esferita estaba a tierra. Entonces, y cuando la esferita ya está acá, perturbada, muy alejada, muy cerquita de su posición original, entonces, al ser una carga con una masa y un radio, sabemos por definición que debe tener esta expresión. Y como nosotros ya conocemos cuánto es el campo, porque el campo es constante, concluimos tranquilamente, o haciendo el reemplazo de expresiones correspondientes, que la carga Q va a ser igual básicamente a 2 veces B sub 0 por X, el radio de la esfera, sobre la constante K y la distancia. ¿Qué representa físicamente esta expresión? Representa el hecho de que justamente cuando el valor de B sub 0, el valor de potencial, sea lo suficientemente alto para perturbar a la esfera, la carga que va a recibir esta será ese valor. Por supuesto, aquí, antes de que sucedan en los comentarios, yo sé que la carga es negativa, pero directamente ya lo estoy asumiendo, ¿sí? Y el potencial aquí es 0, haciendo referencia a esta situación de acá. Ahora sí, ya puedo hacer tranquilamente la sumatoria de fuerzas en este ejercicio. En ambos casos, tanto la sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. ¿Por qué? Sencillo, porque la partícula no está haciendo un vaivén, no baila, simplemente se encuentra desplazada cierta distancia X muy pequeña. Entonces, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, y dicha fuerza, o dicha compensación de fuerzas, tensión en X y la fuerza eléctrica. Mientras del otro lado, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y en este caso tenemos la tensión en Y contra peso. Dicha tensión en X, según nuestro diagrama que tenemos aquí, si bien lo tenemos de esta manera, podemos decir tranquilamente que sería tensión coseno de teta va a ser igual a la fuerza eléctrica. Sabemos que la fuerza eléctrica es carga por campo por definición, y al reemplazar el campo que tenemos aquí específico sería carga 2B sub 0 sobre D. Mientras que del otro lado, tensión por seno de teta va a ser igual a masa por gravedad. Algo anda mal. Sí, evidentemente algo anda mal, ¿no? Sí, algo anda mal. Hubo un error aquí. Disculpad la situación. Qué bueno que quedó ahí el meme ahí. Sería aquí, hay que borrar. Listo, volviendo al asunto. Seno de teta y seno de teta. Bien, aquí básicamente solamente hay que hacer un pequeño reemplazo de fórmula. Despejar la tensión al otro lado y el resultado reemplazado en la ecuación. Me quedaría lo siguiente: tensión, que es igual a masa gravedad sobre coseno de teta. Dicha expresión hay que reemplazarlo en la de acá. Y me quedaría masa gravedad tangente de teta tiene que ser igual a la carga. ¿Y cuánto es la carga? 2 veces 2 por 2 B sub 0 sería 4 veces B sub 0 cuadrado X R K D cuadrado. Recordando un poco de trigonometría básica que teníamos aquí en este pequeño triángulo rectángulo, podemos observar que la tangente de teta va a ser igual a X para L. Punto y coma, por si acaso no nos olvidemos, tangente de teta para nuestro diagrama será X para L. Eso nos permite eliminar el pequeño desplazamiento que sufrió la esferita, que no nos interesa por ahora, más bien nos interesa el potencial. Y bien, si hacemos esa situación, B sub 0, que no es velocidad sino potencial, ¿a qué será igual? Simplificando la situación, B sub 0 nos quedaría Un montón de aburrida matemática después. la masa, gravedad, constante K, distancia d cuadrado,
sobre 4 veces R longitud y raíz cuadrada. ¿Qué significa físicamente este resultado? Lo que significa es que si B sub 0 es mayor que esta respuesta que está aquí, que este valor que está aquí, sea según reemplazando datos y demás, quiere decir que la esfera ya no estaría en reposo y comenzaría a ser perturbada debido a la presencia del campo eléctrico generado por el par de placas. Si B sub 0 es menor que dicho valor que tenemos aquí, físicamente significaría de que la esfera sigue estando en reposo, tal como se muestra en la figura originalmente. Entonces, el valor mínimo que hará que la esfera deje de estar en reposo es un valor de B sub 0 igual a esta expresión. Pues bien, espero que les haya gustado y servido el ejercicio de potencial y campo eléctrico. No olviden suscribirse, dar sus comentarios, opiniones y críticas positivas, siempre positivas o constructivas, siempre ante todo. Cuídense, pasen bien jóvenes, nos vemos en la siguiente. Bye.